bueno, no hemos venido trabajando, sino que con otra parte muy importante de todo sistema computacional, en este caso de una base de datos, ¿sí? Eh, pero primeramente, pues, como ya a lo mejor ya lo vieron por ahí en el video y ya de lo que han leído de su trabajo, pues estamos hablando de los datos en general. No sé si han escuchado por ahí la frase de quien tiene la información tiene el poder y tiene mucha parte de razón. Actualmente ya no es tanto el dinero, sino la información. ¿Y de dónde se obtiene esa información? Pues esa información se obtiene a partir de los datos. ¿Qué datos? Los datos se van generando día con día. Nosotros, en el momento en el que hacemos una publicación en Facebook, ya estamos generando datos. Cuando hacemos una búsqueda en Google, generamos datos. Cuando empezamos a navegar por la red, también generamos datos, checamos nuestro correo. Ahora con lo del Buen Fin, si hacemos una compra en línea, generamos un dato, ¿sí? Cada vez, bueno, estoy hablando ahorita a lo mejor en la pandemia, pero también se generan en el momento en el que hacemos cualquier movimiento. Me inscribo en una escuela, genero un dato también cuando ustedes hacen su inscripción. Cuando hacen un pago, se genera un proceso y por lo tanto, allí hay un dato. Ahora, ¿cuál es la información? La información es lo que yo puedo saber a partir de los datos. Por decir, ¿qué información puedo saber con esto? Hablando del Buen Fin, ¿cuáles fueron los productos más vendidos? No sé si escucharon cuando hubo la publicidad del Buen Fin o cuando inició, que en el 2014, si no mal recuerdo, cuando fue el primer Buen Fin, que se implementó aquí en México, porque ya existía el Black Friday en Estados Unidos, aquí se implementa el Buen Fin. Ese año ha sido de los años que más se han hecho ventas en efectivo. Y se esperaba, esa es una previsión, que este año fuera el año que más transacciones se realizaran, pero en línea o más compra-venta. Entonces, estamos hablando de esa información, es la que se obtiene precisamente a partir de los datos. Pero si no hiciéramos compras, si no hubiera una manera de rastrear todos esos datos, ¿qué información podríamos tener? Y bueno, eso es a gran escala. Uh-huh. En una empresa, ¿cómo genero los datos? Ay. Bueno, en una empresa se van generando precisamente cada vez de que se realiza una transacción de esa empresa. Si es una empresa que vende, compra-venta de artículos, pues cada vez de que vende y que compra, se están generando los datos. Ya sé que para diciembre, bueno, no diciembre, sino desde noviembre, yo ya tengo que empezar a vender artículos navideños. Uh-huh. Esa es información. ¿Qué artículo fue el más vendido el año pasado? Esa es información que se da a partir del dato que me han generado las ventas del año pasado, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados entre sí y los datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen significado implícito. Entonces, de esa empresa que hace compra-venta, ¿cuáles son los hechos conocidos? Ellos compran los artículos y hacen la venta al público, ¿sí? ¿Puedo registrar ese artículo? Sí, sí lo puedo registrar. Entonces, si lo puedo registrar, ya lo puedo colocar en una base de datos. Los servicios también, ¿eh? Tengo un servicio de consultoría o uno de marketing o del que ustedes quieran y manden. Bueno, también, entonces lo puedo registrar. No importa que sea un servicio, que sea algo intangible, pero tiene una duración, tiene un tiempo, ¿sí? Tiene un costo también.
¿sí? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a tener que poder registrar para que esos sean datos que estén en mi base de datos? ¿Sí? Muy bien. Los ejemplos más comunes, pues tengo lo que son los nombres, los números de teléfonos, las direcciones, ¿sí? Esos son datos que se pueden, se me fue, perdón, que se pueden registrar, ¿sí? Y ustedes lo han visto ya con sus, por decir, cuando entran al TEC o entraron ya, hicieron su licenciatura, cuáles son los requisitos o los datos que les pidieron para poderse inscribir. Lo mismo sucede aquí. Ejemplos, por eso tenemos los nombres o los números de teléfonos, incluyendo nuestra agendita que podríamos manejar. Entonces, nosotros también podríamos tener ahí una base de datos en nuestra agenda personal. Sí, agenda, pero ahorita me refiero a los nombres, los teléfonos de las personas en el teléfono que manejamos. Ah, bueno, quiero hablarle a fulano de tal. Ahí mismo lo busco y ya, ¿sale? Y es una pequeña, pero sí se necesita una base de datos, es decir, se necesita una, y a veces hasta con foto, ¿no? Los podemos tener. Necesito un lugar en donde los pueda guardar. ¿Cuáles son las propiedades implícitas? Bueno, una base de datos representa algún aspecto del mundo real. Eso es muy importante. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente con cierto significado. Piensen ustedes ahorita en todo lo que podrían aplicar una base de datos. Realmente todo es de lo que nosotros representamos, ¿sí? Es de lo que hacemos, una transacción, una compra, una venta, un pago de un servicio, lo mismo que ser estudiante, ser maestro, yo tengo que tener mi base de datos también actualizada, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas que transcurren en la vida diaria y es precisamente la base de datos la que me está representando ese aspecto. Por eso las bases de datos están muy relacionadas con la programación orientada a objetos, porque si ustedes recuerdan de las primeras definiciones que vimos de orientada a objetos, es que el objeto es una representación de algo real. Y eso, ahí es donde empiezan a conjuntarse la programación orientada a objetos con la base de datos. Toda base de datos se diseña, construye y puebla con datos para un propósito específico. No hay, por decir algo, una base de datos genérica. Simplemente es, nosotros la vamos a acotar siempre a las reglas de negocio, ¿sí? Las reglas de negocio nos van a decir también cómo vamos a diseñar nuestra base de datos acorde a esas reglas. ¿Cuáles son las reglas de negocio? Pues es precisamente a lo que se dedica la empresa, una, y la otra es cómo se maneja esa empresa. Vamos a suponer una constructora. ¿Cómo una constructora va a manejar todos sus datos? Ah, bueno, yo puedo tener un diseño genérico, pero ya al momento en que vaya a hablar con la persona o con el dueño encargado y él me diga qué es lo que necesita saber, entonces en ese momento yo ya puedo mejorar mi diseño. Pero una base de datos no, o sea, no decir, ay, yo tengo una base de datos y ya. No, o sea, hay que conocer también el negocio, porque si no, no les va a servir. ¿De qué les serviría a un constructor tener, no sé, por decir, tener una base de datos de libros? Pues no, no les va a servir de nada. Pero, ¿qué tal si esa base de datos mejor tengo a los clientes, tengo a los proveedores, tengo a mis trabajadores, ¿sí? Y a los trabajadores yo sé que les estoy construyendo, dónde están construyendo, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo ya los tengo empleados? ¿Sí? ¿Cuánto están gastando de material? Eso sí le interesa a la constructora, pero lo demás pues no le va a interesar. Entonces siempre va a tener un propósito específico.
Está dirigida a un grupo de usuarios y tienen ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. Obviamente la agenda, ¿a quién le interesa? Pues a mí, ¿eh? Porque yo ahí quiero tener guardados a todos mis contactos, ¿no? En el caso de la jardinería, pues ahí a quién le interesa, pues en este caso al dueño, a él le interesa saber qué hacen sus trabajadores, cuáles son los jardines que se tienen, qué tipos de jardines tienen y qué es lo que puedo ofrecer a mis clientes, ¿sí? Una base de datos, en definitiva, tiene una fuente de la cual derivan los datos y estos interactúan con el mundo real y tienen un público que está interesado en el contenido de la base de datos, ¿sí? Entonces, miren, pregunta de examen aquí también. Entonces, tenemos de dónde obtener datos, los podemos aplicar, salen de la vida real y obviamente hay alguien que está interesado en esa base de datos, ¿sí? Las bases de datos pueden tener cualquier tamaño, se pueden generar ya sea manualmente o mecánicamente. No sé si ustedes a lo mejor por ahí se han preguntado, bueno, ahora con esto de la distancia, nos han mandado como 1001 encuestas. Que si tienes esto, que si tienes lo otro, inclusive salió la de Alfaro ahí, de los que ya querían que regresaran a la escuela los niños, etcétera. Yo me pregunto, mi pregunta siempre y siempre va a ser, o sea, ¿realmente toman esa información de las encuestas? ¿Qué hacen con esos datos que se generan en una encuesta? ¿Sí? Entonces ahí se pueden generar pues manualmente y también puedo generar datos de manera mecánica, o sea, de manera automática, pero yo tengo que tener un propósito, ¿sí? Porque obviamente tanto para la encuesta, ¿sí? La puedo tener como también necesito saber qué información voy a tener en esa encuesta. Muy bien, las bases de datos computarizadas se pueden crear y mantener con un grupo de programas de aplicación escritos específicamente para esta tarea o mediante un sistema de gestión de base de datos. Aquí me voy a salir aquí tantito porque quiero esto, normalmente lo explico en el Pintarrón, pero ahora lo vamos a hacer aquí. Insertar. Sería esto. Muy bien. A ver. Miren, aquí funciona bien. Ay, no. Ahorita en la... Ahí que yo estaba sudando la gota gorda porque no me quería hacer nada. O sea, y es ni mi máquina, ni siquiera fue otra máquina. Ay, no. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Muy bien, yo creo que sí se alcanza a ver, pero vamos a poner aquí. Ok, entonces ya vimos que tenemos una base de datos, ¿sí? Ya tenemos claro ese concepto y ahorita ya sabemos que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Entonces, esa base de datos, ¿qué podría ser? A ver, podría ser el conjunto de tareas que ustedes han realizado para la maestría. ¿Sería una base de datos? No digo que estén ordenados o que eso ahorita no nos importa. ¿Mm? ¿Creen que sería el hecho de que ustedes sí hagan sus carpetitas? Bueno, espero, ¿no? Normalmente hacemos una carpetita en donde decimos, no sé, ponen ustedes maestría, pusieron primer semestre, y abrieron otras de las materias. O alguien todas las guardó en primer semestre, no importa. Pero yo espero que sí importe y tengan todo el material distribuido. Voy a hacer la tarea de mate discretas. Voy a mi carpetita y empiezo a leer toda la información que tengo ahí. Pues sí, es una base de datos también considerada. ¿Por qué? Porque es un conjunto de datos, sí. Relacionados entre sí, en este caso, sí. O también con nuestras fotos podemos tener una base de datos.
Pues normalmente sí, tratamos de dividir que del cumpleaños, que de la Navidad, ¿no? O sea, son cosas que están pasando en el mundo real. Entonces, si ya estamos de acuerdo en que eso es una base de datos, entonces, ¿por qué la importancia de tener ahora un sistema gestor de base de datos? Bueno, porque yo cuando hago una base de datos y ahora sí le agrego software, ya un software, pero ese software es especializado, tengo esta ecuación, entonces ya me va a dar al sistema gestor de base de datos. Bueno, lo voy a poner todo. Esto es lo que significa, ¿sí? Esas siglas, sistema gestor de base de datos. Muy bien. ¿Por qué me muestra un sistema gestor de base de datos? Bueno, les voy a poner la otra que pueden encontrar, que es el sistema manejador. Lo pueden encontrar también en la literatura de esa manera, ¿sí? Es el sistema gestor de base de datos o sistema manejador de base de datos. Actualmente ya se utiliza más esta palabra que es la de gestor porque implica todas las opciones de administración. No solamente el manejo de mi base de datos, sino también las cuestiones de administración que aquí como que manejador no me da la idea, ¿no? De manejador me da la idea de que ahí voy a tener mi base de datos. O sea, ahí la tengo y solamente puedo, me va a ayudar a almacenarla, a que yo pueda hacer las consultas, pero no administrarla. Y en cambio la palabra gestor, sí, por eso actualmente se utiliza más pero en algún momento se pueden encontrar con sistema manejador de base de datos, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué se inventa esto? ¿O por qué se inventan los sistemas gestores de base de datos? Bueno, porque nosotros como humanos es más fácil decir que podemos ver una tabla a que si yo dijera que ahora puedo ver nada más ay, creo que lo vi desde el principio. A que si yo le dijera que quiero ver los unos y ceros, ¿sí? No, pues ahí ya no, ¿verdad? Ya no es accesible para el usuario, sino hasta que yo lo veo como una tabla, entonces ahora sí. Ay, mira, especializado. Ahí faltó especial. Faltó nada, ¿sí? Entonces ya puedo tener ahora sí un sistema gestor de base de datos que me va a mostrar de una manera gráfica cómo está constituida la base de datos a través de las tablas y sus relaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Bueno, es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Ahorita no estamos hablando nada de lenguaje de programación ni nada, o sea, todo está orientado hacia la base de datos. Pero nuevamente, no nada más es crearla y dejarla morir o crearla y olvidarme de ella, no. Mucho trabajo de una base de datos es su mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber archivos, desde los archivos dañados hasta registros incompletos, inconsistencia de la base de datos, y entonces eso, o datos sucios, y eso hace que mi información no sea veraz, no sea oportuna para la decisión que quiero tomar en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llores. Muy bien, entonces, el sistema gestor de base de datos es un sistema de software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones. Nuevamente, construyo y manipulo
bases de datos. Y no necesariamente nada más un software, voy a tener una base de datos. En el software voy a tener varias bases de datos si así es considerado necesario para la empresa o para diferentes empresas. No por decir, yo ya voy a hacer mi base de datos y ya no tengo capacidad para más, no. Actualmente los sistemas gestores de base de datos tienen la capacidad de manipular diferentes bases de datos para lo que sea necesario. Para definir una base de datos, bueno, lo primero, hay que especificar las estructuras, los tipos de datos, que era lo que ayer preguntaba Omar, las restricciones de los datos que se almacenarán en ellas. Entonces, para nosotros poder primeramente construir una base de datos, necesito saber hacia dónde va orientada. Si ahorita yo me siento frente a un manejador de base de datos y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué quiero una base de datos? Y ni siquiera tengo la menor idea, pues no, estoy ahí perdiendo el tiempo. Mejor primero voy, capturo los requisitos, como lo vimos en la primera unidad, capturo mis requisitos y a partir de esos requisitos que me está dando la empresa, ahora sí, bueno, ¿cuáles son los datos que esa empresa necesita manejar? Y a partir de eso, entonces ya tenemos esa estructura. Nos va a faltar los tipos de datos y las restricciones. ¿Cuáles restricciones podrían ser? Algunas de ellas. ¿O qué es una restricción? Bueno, por decir, en la edad, que en la edad no me reciba el menos, ¿sí? Porque nadie puede tener menos 5 años, ¿verdad? Entonces, esas son las restricciones sobre los datos, ¿sí? Que van a almacenarse en ella. Construir una base de datos es el proceso de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado por el sistema gestor de base de datos. Ese sistema siempre va a tener la característica de que me puede almacenar mi base de datos en diferentes medios. La usual es en disco duro, pero yo pudiera tener discos ópticos, pudiera tener aún ahorita todavía en algunas empresas se utilizan, lo que serían cintas, ¿sí? Y bueno, o la nube. Es un medio de almacenamiento que tiene ese sistema gestor de base de datos. En la manipulación de una base de datos intervienen funciones como consultar la base de datos para obtener datos específicos. Pero ¿cómo voy a hacer la consulta si no tengo datos? Entonces, lo primero es consultar esa base de datos. Por eso, el lenguaje SQL, o bueno, el lenguaje de la base de datos, normalmente tiene el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Son cosas que van a estar separadas. Yo hago definición y hago manipulación también. Actualizar la base de datos para reflejar cambios en el minimundo y generar informes a partir de los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Consultar, actualizar, generar informes, ¿sí? A partir de esos datos. Y es parte de lo que ya llevan ahí en lo que es la jardinería, ¿no? Bueno, vamos a ver otro. Ok, voy a enseñarles, voy a mostrarles, mejor dicho. Bueno, esta parte... Bueno, vamos a esta porque sí está interesante. A ver, mejor sí. Aunque no la hagamos físicamente ahorita. A ver. Ok, sigamos con... Ay, que ya no se ve, creo. Se dejó de compartir. Ahí está.
Muy bien, entonces nos dice que necesitamos una base de datos para mantener la información acerca de los estudiantes y los bachilleratos a los que se inscriben. ¿Cómo estaría contemplada nuestra base de datos? Pues de entrada ya sabemos que voy a tener la tabla estudiante, ¿sí? ¿Qué va a tener? Pues un nombre, un apellido, digamos, un número de control, pongo, y edad, ¿sí? Y cada uno, o sea, estas son las columnas, primer nombre, primer apellido, CI y edad. Y cada renglón, eso también apréndanselo muy bien, es un registro, ¿sí? Ese registro debe de tener cada uno de los datos que se están solicitando en la columna, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Cada tabla va a tener sus columnas y va a tener sus registros, ¿sí? Que ya en el modelo entidad-relación son las entidades y los atributos. También me interesa, como me interesa saber de qué bachillerato vino, entonces tengo el nombre del bachillerato y el código de ese bachillerato. Ya tengo dos tablas, ¿sí? Ahora se inscribió a, y aquí ya los estoy relacionando. Fulano de tal, o sea, porque vimos que este era como su número de control, que ese número de control al final de cuentas, ¿qué es? Pues es como su clave primaria. Cuando ustedes se inscribieron al TEC, les dijeron, tienen que acordarse de su número de control porque les va a servir para cualquier trámite. Ese número de control es la clave primaria. Yo de ahí puedo decir, con tu número de control ya puedo saber quién eres, de qué, bueno, en el caso de ustedes, de qué licenciatura vienen, ¿sí? Y hacia dónde se están inscribiendo, hacia la maestría. Y a partir del número de control, también se les van asignando sus calificaciones. Y esta es la relación que existe en este caso entre el estudiante y el bachillerato. ¿Sí? Eso se llama relación. O también, bueno, ya en el modelo relacional, una relación es también una tabla. ¿Sí? Maestra, esta Ahí persona, sí. es que no se ve. ¿Manda? No sé, bueno, yo no ¿No se logro veía? ver. No, no así mis compañeras van, pero yo no veo nada. No, no se ve. Ay, No, no se ve. no se veía, porque si lo... A ver, desde aquí otra vez. Pero no, es que sí, ahí está. No, me dice que sí estoy compartiendo. O a ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Para que se vean. A ver. Ahora no quiere. No sé, se fue. Oh. Esta tecnología no nos ayuda. Que se supone que sí. Es que todavía detener la presentación. Todavía se quedó como... no, se quedó trabada de que según se está presentando.
encontró. Por eso. A ver si ahora sí ya. No, no sé. En el div también. No sé por qué no quiso. Ni dándole todo el escritorio quiere. Bueno, es que ya hablé mal de ella, por eso yo se puso reject. Vamos a cerrar cosas aquí. Está. A ver si así. No, sigue diciendo que está presentando y no sé qué está presentando. Entonces, a ver. Bueno, déjenme entonces, a ver. Voy a detener, va a quedar en dos partes esta grabación para, a ver, salir y volver a entrar, porque no sé por qué me... Yo, fíjate. Ay, no. Me dejó en saliendo. Y trago. Ay, qué vergüenza.
todavía seguimos aquí. Sí, todavía. Sí, aquí estamos. Frida, ¿cómo vas con tu programa? Bien, bueno, voy un poquito atrasada todavía. Este fin le voy a pegar. Ya ves que te había dicho que ya me había salido todo lo de cliente. Y estoy intentando replicarlo, pues en los demás, pero no sé por qué me salen varios errores. Así que estoy revisando qué onda con mis errores para ya apurarme, pero sí, todo este fin le voy a pegar. Bien, bien. Y es que cuando uso un switch, ya ves que después del switch usas un break y ahí es donde me marca que tengo errores. Creo que son errores de sintaxis. Nomás que sí le tengo que ver porque sí me está costando un poquito más. ¿Y ustedes cómo van? A ver, listo. Creo que ya tuve que cerrar todo. Ay, no. Les digo que las compus se lucen. Se lucen, pero con ganas. Ahí está. Hoy es descarga administrativa en las escuelas y se llevaron un fin de semana largo en las primarias. Bueno, pues ya, ¿no? Y le dije a una amiguita de mi hijo, bueno, a su mamá, oye, yo tengo que ir al DIF, ¿crees que pueda ir a jugar mi hijo? Sí, ya. Ahora sí que ya lo había encargado. Y no, y el chiquito no empezó a vomitar y yo, qué loca. Sí. Así que tampoco fue, por eso ahorita venía aquí corriendo conmigo. Pero bueno, entonces, ¿no vieron las tablas? No. Ok, entonces vamos a empezar desde ahí. Voy a compartir toda mi pantalla porque no sé por qué no quiere nada más compartir una ventana. Vamos a dejarlo así. Ay, lo puse creo que desde el principio. Bueno, entonces nos decía el problema en este caso que tenemos a los estudiantes que se han inscrito, qué estudiantes se inscribieron y de qué bachillerato, de qué bachillerato venían, ¿sí? Entonces, las primeras tablas que se nos ocurren, o bueno, la primera manera de agrupar los datos que se nos pudiera ocurrir sería a partir del estudiante. Este estudiante va a tener un nombre, un apellido, su número de control y una edad, ¿sí? Estas columnas en general se podrían considerar atributos. Eso ya lo vimos, eso no debe de haber mayor detalle con eso en cuanto a qué es un atributo y a quién se lo voy a atribuir, en este caso al estudiante, ¿sí? Ahora, este renglón que yo ya estoy viendo aquí, este primer renglón, ese es un registro. Se está llenando ya con datos actuales, o bueno, con datos del estudiante, el nombre, el apellido, su número de control y su edad. Cada uno se llama registro, ¿sí? Todos estos son registros de esta tabla, en este caso de la tabla estudiante, ¿sí? Tengo estos datos y esto está guardado bueno, el sistema gestor de base de datos me está guardando toda esta información, ¿sí? En una tabla. Pero para nosotros visualizarla, esta tabla, pues es más fácil, ¿sí o no? De aquí a que nosotros a lo mejor la visualicemos de otra manera. Por eso es de que los sistemas gestores de base de datos lo manejan así, con tablas. Ahora, ¿qué otra tabla se me ocurre que pudiera tener a partir del problema?
Bueno, tengo el nombre del bachillerato y tengo el código, ¿no? Pues termodinámica, informática y química. Y el problema me decía que yo quiero saber quiénes se inscribieron, ¿sí? Y ahí es donde está la relación, porque ahorita las tengo separadas. Tengo la tabla estudiante y tengo la tabla bachillerato. Y en cuanto hago esta relación que se inscribió a, o sea, qué número se inscribió a qué bachillerato, entonces ahí voy viendo, ¿sí? Ahí ya tengo la relación. A través de este código yo ya puedo saber qué alumno se inscribió a qué bachillerato. Esta es la relación y es normalmente una relación, es una tabla que va, soy redundante, pero así es una tabla que va a relacionar al estudiante con el código o usualmente va a relacionar a dos tablas a través de la clave primaria. Ahora, ¿cuál es la clave primaria? La clave primaria debe de ser única y mandatoria, es decir, no se debe de repetir. Esa es la que nosotros elijamos como clave primaria y también me debe de poder distinguir, por eso es mandatorio, a un registro de otro, ¿sí? Porque suele suceder que puede haber registros muy parecidos, pero ¿cómo los va a distinguir la computadora? La computadora los va a distinguir, o bueno, el sistema gestor de base de datos, por la clave primaria, porque cada quien tiene su propia clave primaria. Y lo que les mencionaba era como su número de control. Su número de control es su clave primaria, que les va a servir para todo. Para todos los trámites que ustedes quieran hacer en el TEC, que ese es el minimundo, ¿sí? Ese sería nuestro minimundo. Es su número de control, porque inclusive yo al pasar calificaciones lo paso a través de su número de control, ¿sí? Y cuando ustedes se inscriben, van a ventanilla y dan su número de control. Quieren una constancia, les piden su número de control, ¿sí? Entonces, todo eso es la relación que existe entre una tabla y otra. Muy bien. Para definir esta base de datos debemos especificar la estructura de los registros de cada archivo, indicando, ay, creo que no le di guardar. A ver, espérenme, porque detuve la grabación porque me salí. Ahí. Que me salí, que no sé qué está pasando con mi Teams. Ah, no, sí sigue grabando. Ok, perdón. Entonces, para construir esta base de datos, entonces almacenamos datos que representa a cada estudiante, a cada bachillerato y a cada inscripción. Esos datos son los que yo les mencionaba que son los registros. Ay, creo que no se vio la primera. Bueno, sí. La primera es la definición, especificar la estructura de los registros de cada archivo, indicando los diferentes tipos de elementos de información que se almacenarán en cada registro. Ahorita la ventaja que nosotros tenemos con el de jardinería es que realmente ustedes ya tienen esta estructura. ¿En qué sentido? Bueno, ya saben que vamos a tener una tabla, aunque ahorita es una clase, que se llama como jardín, otra de empleados, ¿sí? Otra tabla de clientes, otra tabla de de la flora o plantas, como le hayan puesto, ¿sí? Otra tabla de herramientas. Esas tablas ya las tenemos, ya sabemos que esas van. ¿Qué es lo único que nos faltaría? A lo mejor saber de qué tipo va a ser cada uno de los atributos que tenga esa entidad, ¿sí? Que ya también en algunos lo sabemos porque ya sabemos qué atributos tiene cada clase, ¿sí? Entonces, ahí está. Una cosa que sí debemos de tener en claro es que no voy a tener
Así como no tengo en una clase todo dentro de la misma clase, sino que empezamos a dividir desde un principio, también tengo que entender que una base de datos no voy a tener una tabla grandototota en la cual voy a meter todo, porque obviamente eso no es correcto. Sí se puede hacer, ¿eh? Yo no digo que no, pero no está normalizado, no está llevando a las buenas prácticas de las bases de datos. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Hay que saber que hasta dónde puede tener, dónde puede caber toda esa información, hasta dónde va a llegar mi registro, ¿sí? Eso es lo que yo debo de saber. Yo sé, si no han trabajado mucho con bases de datos o lo poco, que es parte de lo más difícil, pero es lo mismo que estamos haciendo ahorita. ¿Hasta dónde va a contener mi clase? Yo les dije, mucho de eso va a ser a partir de la experiencia. Y la experiencia, ¿cómo se va adquiriendo? ¿Cómo sería practicando? Y haciendo programas, viendo videos, escuchando las experiencias de los demás, a lo mejor preguntando también, es factible, pero la mayor parte se las va a dar la experiencia, o sea, resolviendo problemas de este tipo. Entonces definimos ya la base de datos y la construimos precisamente a partir de cada estudiante, cada bachillerato y cada inscripción. Y entonces, ¿cómo podemos manipular? Ah, bueno, ahora sí, yo puedo consultar. Puedo saber qué alumno se inscribió en informática o cuáles alumnos. ¿Cuántos también puedo saber? ¿Sí? ¿Cuántos se inscribieron a termodinámica? ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una consulta, ya tengo la base de datos. Y obviamente, mi nombre está mal escrito. Puedo actualizar los datos también. Sin ningún sistema, se puede hacer, sin ningún sistema de base de datos. Bueno, aquí por decir qué estudiantes siguen el bachillerato de informática, cuál es el código del bachillerato de química y muchas preguntas más podemos contestar a partir de eso, ¿sí? Cambiar la edad, ese es el de actualización, o cambiar el código de un bachillerato. Muy bien. Estas consultas y actualizaciones se deben especificar con precisión en el lenguaje del sistema de bases de datos antes de que sean procesadas. Entonces, normalmente aquí es donde ya vamos a utilizar, ahora sí, nuestro lenguaje SQL. SQL, sus siglas son Structured Query Language, que no es otra cosa más que un lenguaje estructurado de consultas. ¿Sí? Eso quiere decir en español. Y es el lenguaje más utilizado para los sistemas de bases de datos, ¿sí? Y es el que normalmente piden en la mayoría de las empresas. Este lenguaje, al ser un lenguaje, obviamente, también tiene reglas, ¿sí? De sintaxis, también tiene reglas de semántica y algunas otras funciones que nos pueden ayudar a resolver el problema al cual nos estamos presentando, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta ahorita ya entendimos la base de datos, el sistema gestor de base de datos, y ahora lo voy a juntar, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sistema de bases de datos? Ahora sí, ya voy a tener los datos, el hardware y el software, ¿sí? El hardware en el que va a residir y el software que yo voy a utilizar. No confundir, ¿eh? Entonces, son 3 conceptos de examen: base de datos, sistema gestor de base de datos y un sistema de base de datos, ¿sí? Que ya comprende estos elementos. Muy bien, vamos a ver un entorno simplificado de base de datos. Suponiendo nosotros somos los programadores, obviamente, ¿sí? Y necesitamos, aquí en este caso, tener el programa de aplicación y las consultas. Déjenme darle para que salga todo. Ok,
Muy bien, entonces los usuarios y los programadores siempre van a estar acá, digamos en el alto nivel, ¿sí? Porque ellos son los que van a estar utilizando o van a hacer el programa de aplicación y los usuarios pues, pueden ir haciendo consultas. Y entonces el sistema gestor de base de datos tiene el software para procesar esas consultas, ya sea de los usuarios o conectarse al programa de aplicación y darle la respuesta. Y también va a tener el software para tener acceso a los datos almacenados. Y ese acceso es el que nos va, este símbolo siempre es el de disco duro, en donde nosotros tenemos guardada realmente nuestra base de datos. Al final de cuentas, todo se convierte a archivo y todo eso se convierte a unos y ceros. Pero, como les mencionaba, el sistema gestor de base de datos ayuda a ver ese programa visualmente, ¿sí? Puedo tener más, como les mencionaba, más de una base de datos también, ¿sí? Entonces, pero esta me gusta más la que tengo acá. Déjenme les muestro esa mejor. Sobre todo porque ya ustedes, bueno, ya al haber terminado una carrera, ya pueden tener la idea de los diferentes roles que existen en cada una de las empresas. Ahorita nosotros le hemos estado haciendo de todo, ¿sí? Nosotros hemos estado trabajando de programadores, de diseñadores, ¿no? Inclusive ahorita vamos a trabajar de base de datos y que es de un administrador de base de datos. Entonces, pero realmente esos roles y más, porque nos faltan los testers, que son los de QA, existen precisamente en la base de datos. Nada más déjenme ver, no me acuerdo si es esta o esta, de la unidad 2. Donde tengo yo también este mismo ese mismo esquema, pero ya mejor, ya más especificado, porque ay, ya me abrí el que no quería. Bitácoras. No, pero bitácoras no, porque ese día es más. Ay, me abrí otro que no era. No, ya les quedó mal. Entonces es en el 1. Este es un esquema, copias. A ver. Ah, sí, el 1. Bueno, nada más que ese sí no sé en qué momento se me perdió. Bueno, este es de introducción a la administración de base de datos. En este se supone que los muchachos, bueno, que los alumnos ya han llevado 2 cursos de base de datos y ahorita estamos entrando desde la introducción. Pero lo que yo quiero que vean, aparte de que estamos hablando de un esquema de 3 niveles, ¿sí? Que ya está dentro de su trabajo. Vamos a bajarle un poquito, a ver, 75. Ahí está. Es que no solamente puedo tener un usuario, ¿sí? De la base de datos, como se puede ver aquí. En este caso, yo tengo diferentes tipos de esquemas, es decir, diferentes vistas para el usuario. No es la misma vista para el cliente que está en la web, por eso tiene el mundito ahí.
Tampoco es el mismo esquema que va a ver a lo mejor la persona que está en la empresa y mucho menos va a ser el esquema para el programador, ¿sí? Pero cada uno de ellos va a estar programado de tal manera que le dé a él la visibilidad que yo la base de datos. Es decir, el cliente que tiene que saber o que tiene que ver, pues él tiene que ver solamente sus consultas, los productos que yo le estoy ofreciendo. Los que se encuentran en la empresa, ellos a lo mejor sí, es que ellos van a trabajar con las compras. Entonces a ellos sí les interesa ese módulo de compras. Si es el gerente, no, también ese va a ser otro esquema diferente. El gerente pues quiere saber todo lo que está sucediendo en su empresa. Entonces, él lo que hace es precisamente eso, tener un esquema en el cual le permita ver qué está sucediendo en su empresa. Y el programador, inclusive el programador, no tiene necesariamente que ver la base de datos. Tiene que saber cómo está compuesta la base de datos para hacer su programa, pero no tiene que él estar observando lo que sucede con la base de datos. De eso ya se encarga el administrador. Entonces, inclusive es nuestro nivel externo, el nivel conceptual, ya es donde definimos la base de datos, sí, pero si se dan cuenta, aún a pesar de tener N esquemas externos, todos llegan aquí al esquema conceptual, el cual va a tener el esquema interno, sí, que ya es ahora sí cómo está compuesta la base de datos, cuáles son los tipos de datos, sí, y finalmente se conecta hacia el archivo o la base de datos que yo esté manejando en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona internamente un sistema? Aquí ya a lo mejor se ve un poquito más claro. Bueno, dentro de un esquema de sistema gestor ya de base de datos, o sea, ya interno, tenemos precisamente al administrador de base de datos, a los usuarios casuales, programadores y usuarios de aplicación, ¿sí? Este administrador, pues él sí tiene comandos privilegiados, porque esa es su labor, administrar mi base de datos, ¿sí? Y por eso él puede ir directamente hacia el núcleo del sistema gestor de base de datos, que en este caso, bueno, se conoce como el runtime, que es ya la esencia, ahora sí, del sistema gestor de base de datos. Y tienes la opción de las sentencias LDD, que son la de definición de datos, porque él tiene esa autoridad. Va al compilador, obviamente hay un catálogo, ¿sí? Y entra todo hacia el núcleo del sistema gestor de base de datos, quien es el encargado de realizar precisamente todas las operaciones ya sobre la base de datos. Y si se dan cuenta, cada uno, a pesar de que tiene su esquema, porque aquí ya se ve a lo mejor un poquito más claro, va a tener su compilador. Hace consultas interactivas, es decir, utiliza el lenguaje de manipulación de datos. Al usuario casual no le voy a dar este privilegio de ser un lenguaje de definición de datos. ¿Por qué? Porque el usuario hace lo que quiere, ¿sí? Inclusive los mismos programadores no tendrían por qué tener definición de datos. El encargado siempre va a ser el administrador de base de datos. Y bueno, a lo mejor ahí también la que más ha visto eso pues es Frida, ¿no? O sea, en una empresa tan grande como IBM, cada quien tiene su rol bien establecido. O sea, el administrador no va a andar haciendo un programa. O sea, un programa para el usuario. Él va a mantener la base de datos. Él va a ver que la base de datos esté en línea, que no haya pérdida de datos, que si un usuario hizo mal una consulta o una actualización, ¿dónde quedó? ¿Quién fue? O sea, poder rastrear ese tipo de cosas. Pero no va él a estar haciendo un programa para el usuario.
En cambio, los programadores no tienen por qué estar con lo de la base de datos, ¿sí? Ellos se van a dedicar de la aplicación, ellos se van a encargar de manipular solamente los datos. ¿Por qué? Porque este administrador ya definió los datos y ellos nada más los van a manipular, ¿sí? Entonces, inclusive ellos pueden hacer transacciones embebidas, ¿sí? Dentro del lenguaje anfitrión. Dentro del lenguaje anfitrión es, por decir, ya los lenguajes de programación. Y van directamente al compilador del lenguaje de manipulación de datos. Y si se fijan, todos llegan a conectar aquí, al núcleo. Este es el del sistema gestor de base de datos. Es el encargado realmente de darle el soporte a todos, dependiendo del usuario que se haya conectado. Por eso el núcleo recurre al control de concurrencia y subsistema de recuperaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa cuántos usuarios, si sea usuario de aplicación, programadores o administrador de base de datos, estén conectados, yo a todos les voy a dar servicio. Y algo muy importante dentro del sistema gestor de base de datos es la recuperación. ¿Qué pasaría si una empresa como, no sé, como Soriana, por decir algo, o los bancos perdieran toda la información que tienen? Toda, no estoy hablando de la de hoy. E inclusive la de un día sería fatal, ¿eh? Pero que perdieran todo su historial, todos sus históricos, ¿eh? ¿Qué pasaría? No, pues la verdad es de que no sería correcto para ellos. Entonces, por eso el sistema gestor de base de datos tiene toda esta labor, ¿sí? Es otro mundo, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ver muy superficialmente, pero realmente a los que les guste las bases de datos, es un mundo y actualmente, a pesar de, aparte de que son solicitados, si ya lo juntan un poco con inteligencia artificial, ya tienen lo que se conoce como ciencia de datos, machine learning y todo esto. O sea, es todo un mundo todavía que nosotros podemos tener a partir de las bases de datos. Que en este caso, como les dije, de los datos y la información que yo puedo extraer de ella. Esta parte también me gusta porque, a ver, no, no, a ver, ay, ¿dónde está? Entonces está antes, sí. Aquí está, es esta. Aquí viene lo mismo también, que sería el sistema de base de datos y el sistema gestor de base de datos, lo que ya habíamos dicho, son cosas diferentes, ¿sí? Y acá, estos objetivos, este no es orientado hacia un sistema gestor de base de datos en específico, es orientado a cualquier sistema. No todos lo cumplen, sí, pero se supone que la mayoría debería de cumplirlos, que son independencia lógica de datos, que es que si yo voy a modificar el esquema conceptual de la base de datos, no voy a tener que modificar mis programas. Independencia física de datos, es decir, sí puedo modificar el esquema físico, o sea, dónde está guardado sin que me afecte al esquema conceptual y los programas. Ay, perdón. No sé si por ahí han escuchado entre los de base de datos que van a realizar alguna migración. Es decir, ya ese servidor o ya no les da, o a veces cambian de versión y entonces van a migrar la base de datos, así se llama, la van a migrar. Pero el hecho de que la migren, y normalmente lo hacen a la medianoche o en horas en las cuales no hay mucho usuario conectado, no quiere decir que me va a cambiar la aplicación. No. Nada más se migra la base de datos, o sea, es decir, se cambia por la razón que sea, se cambia y se supone que ningún dato se pierde, inclusive ni la conexión, porque los administradores se encargan de que la cadena de conexión quede igual. Lo único que va a cambiar es la localidad física.
y lo demás no debe de cambiar. Si cambia, quiere decir que mi sistema gestor no me está dando esta independencia física que se necesita para para la base de datos. Entonces, ahí lo mejor sería cambiar, pero casi todos nos lo dan. Bueno, claro, si hablamos de Access, ¿no? Que es considerado también un mini sistema gestor de base de datos, pues ahí sí cambian muchas cosas, ¿no? Pero ya hablando de SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, que es el que manejan en IBM, entonces ahí sí me da tanto la independencia lógica como la física. Control de redundancia, que es evitar inconsistencias de la base de datos. Imponer restricciones de integridad. Esto es muy importante. La validez de los datos, ¿sí? Control de autorizaciones, evitar accesos indebidos a la base de datos. Lamentablemente, cuando empezamos a trabajar con base de datos, ¿qué hacemos? A todos le damos el permiso de SA y cosa que no debe de ser, pero bueno, se supone que yo debo de poder tener esto, o sea, un control de autorizaciones, quiénes sí van a estar, quiénes no van a poder entrar y además quiénes van a poder hacer tal o cual cosa. Proporcionar interfaces de usuario para diferentes tipos de usuario, que ya vimos, ¿no? Puede ser un programador, un usuario casual, etcétera. Esto también es súper importante, control de copias de seguridad y recuperación. Prevenir la pérdida de datos frente a fallos. Ay, muchachos, o sea, y bueno, como yo doy administración de base de datos, o sea, siempre les digo, hay que ser fatalistas. Lo que ustedes nunca pensaron que les pueda pasar, puede pasar. Entonces, siempre hay que tener esto, una copia de seguridad, porque de ahí yo voy a poder hacer mi recuperación. Pongan ustedes que a lo mejor no al 100% porque falló al mediodía de hoy, viernes, ¿no? Y no sé, falló el disco duro, que es lo más común que se puede dar. ¿Y de dónde saco mi información? Si todo está ahí en el disco duro. Pues yo debo de tener otra copia que a lo mejor no esté al 100% porque le faltan las transacciones del día de hoy, pero sí guardo hasta las de ayer. Es menor la pérdida, porque nada más perdí un día, a decir, no, pues no tengo ninguna copia. Ya, no hay para dónde hacerse, como nos pasó con el Motley. Nadie tenía copia. ¿Y qué pasó? Pues muchos tuvieron que volver a empezar otra vez, ver la manera, o sea, ya no hubo manera de recuperar esa información, ¿sí? O esos datos. Entonces es lo mismo, ¿no? Prevenir la pérdida de datos frente a fallo, cualquier falla que pueda suceder. Procesos de transacciones, permitir el acceso simultáneo y múltiple a la base de datos. Era lo que mencionábamos de este año, de la, ¿cómo se llama? De el Buen Fin famoso, que van a ser 15 días o no sé cuánto es, que empieza precisamente cuando inicia, no sé si se acuerdan, cuando eran de los primeros, pues había muchísima fila, muchísimas, ¿cómo se llama? Gente ahí abarrotando todos los supers y todas las tiendas. Bueno, lo mismo se esperaba que fuera ahora. E inclusive yo vi en una conferencia esas también están interesantes. Yo sé que no hay mucho tiempo. Yo a veces nada más las oigo mientras estoy trabajando, pero esa fue de Talentland. Si tienen la oportunidad de ir, ya este año ya no se hizo, pero a lo mejor sí se hace el próximo año, antes de que dejen de ser estudiantes, porque dan buenos tips y hay mucha información que uno a veces no alcanza a ver porque pues está uno metido en una sola área. Y él decía, el conferencista decía, es que realmente con lo de la pandemia, todo lo de comercio electrónico creció exponencialmente. O sea, tuvo un crecimiento no esperado, obviamente, o sea, porque todos hacían sus solicitudes,
ya por teléfono, vía internet, etcétera. O sea, hubo muchísima demanda. Y si ustedes pidieron algo, si les alcanzó a tocar, o ahora creo que ya les pagaron la beca, con lo de la beca y pidieron algo, si les surgía, pues ni las paqueterías se están dando abasto en todo lo que tienen que entregar, ¿sí? O sea, no había la infraestructura para poder atender a tanta gente. Y él lo dijo, o sea, es un reto, es un gran reto, tanto para las tecnologías de información como para las paqueterías. Inclusive, no sé si ustedes vieron, bueno, aquí pasó, que me ha pasado, bueno, mi esposo, que es el que más compra, llegan ya ni siquiera ni en DHL ni en estafeta en carros, o viene una persona a dejarles el paquete. Tuvieron que hacer acopio de otras personas, o sea, o contratar como externos para que les ayudaran. Yo en mayo, sí, ahí sí fue cuando compré nada más, pedí para variar, unos zapatos, y ¿cómo se llama? Y fui a estafeta porque tardaba y me decía el rastreo que ya había llegado y ya había llegado. Ah, pues para el Día del Maestro yo los quería estrenar, ¿verdad? Entonces, que ya había llegado, entonces yo hablé y me dijo, no, las de. Y le pregunté al muchacho, me dice, es que no nos damos abasto. O sea, aunque tracemos una ruta, y estamos hablando de Guzmán, que es relativamente pequeño y que a lo mejor no mucha gente hace pedidos por internet, y dice, es que aunque tracemos una ruta, no nos damos abasto. Y le dije, bueno, y si no tienen la infraestructura, ¿por qué siguen aceptando, no? O sea, los envían. Dice, pues es que llegan, o sea, los aceptan de la central, y pues ya nosotros. Entonces llenaban la camionetita y iban atrasados por una semana. O sea, mis zapatos hubieran llegado una semana después, pero no aquí a Guzmán, sino a mi casa, su casa. ¿Por qué? Porque no tenían repartidores prácticamente. Entonces, él me dijo, lo que hicimos fue contratar a esas camionetitas, de esas de las pico, y ahí metían, o sea, bueno, tú te vas a esta zona de la ciudad y ahí entregas. Y no les miento, o sea, ahora sí que yo lo vi, o sea, las camionetitas súper llenas y aún así en bodega muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimos paquetes. Entonces, y él lo dijo, o sea, creció lo que no había crecido hace 5 años por motivo de la pandemia, el miedo de la gente, etcétera, ¿sí? Entonces, la verdad es que es un gran reto, ¿sí? Que todo esto de tecnologías de la información. Y me encontré un día un exalumno y me dijo, pues nosotros en vez de ir a la baja, vamos a la alta, porque nosotros realmente estamos pues en el ojo del huracán, porque todo se puede caer menos el internet, ¿eh? Y miren, ya está fallando mi Teams. Un sistema gestor de base de datos para PC puede no incluir todos los objetivos. Cada fabricante, porque son competencia, les va a decir, es que yo te ofrezco esto, es que yo esto, es que yo lo otro. Y cada uno de ellos es precisamente lo que nos da, qué objetivo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que ¿qué será? Para tener un buen soporte, pues voy a usar un Oracle. Para un acceso fácil en Internet, un MySQL, ¿no? Y para poder tener muchísimas transacciones y buena administración, un SQL Server, ¿sí? Cada uno va a tener sus fortalezas y obviamente también sus debilidades. Por eso, estos son los objetivos generales, pero podemos no incluirlos, ¿sí? Esto es de la arquitectura, ya lo vimos. Aquí nada más es esta parte, ¿eh? Muy bien. Ya son 2:29 con esto del reinicio. Pero ¿saben qué? Miren. ¿Ustedes sí estuvieron cuando pasó lo de Banamex o no? Bueno, Juan José no. ¿De veras Juan José dónde anda? Ahora sí ya no lo he visto la clase ni ayer ni hoy. ¿Está enfermo? ¿Saben? Uy.
Les voy a mostrar este. No, la verdad no sabemos. Bueno, yo personalmente. Yo No, sí me no acuerdo. saben. Miren, sí, Bueno, yo la vean, cara. o sea, ¿Qué pasó? Juan José porque es de Colima, pero Omar o andaban allá en Sayula ustedes, Omar y Rosario. Pero creo que ya también pasó, ¿no? En una caja de ahorro. Estas son fotos reales, ¿eh? Miren, ahí atrás se ve Plaza Zapotlán, ¿sí? Bueno, esta es otra unidad, ¿eh? De la de materia. En esa unidad vemos la seguridad. Y entonces, bueno, no es que me guste, no soy sádica, sino que les muestro más bien estas fotos de algo que sucedió aquí. O sea, que no es que, ay, es que las guerras son del otro lado del mundo. Ah, es más, las inundaciones son allá en Tabasco, que ahorita pobrecitos están inundados, ¿no? Que los incendios, bueno, el incendio sí se puede dar en cualquier ciudad, ¿no? Pero este fue un acto terrorista. Bueno, terrorista no extremo, ¿cómo les diré? Porque no fue así de, ay, somos lo de los musulmanes, o que ahorita andan en Francia, mi hermana anda un poco preocupada por eso. No, sino que fue un acto de bueno, según ya después cuando se supo, era de los mismos narcotraficantes. Se puede considerar una especie de terrorismo, pero no es tan extremo como los de allá que lo hacen por Alá o por su Dios, no, sino que aquí lo hacen en contra del gobierno, vamos a decirlo así. En ese tiempo, no sé si se acuerdan que en Guadalajara quemaron los camiones, ¿sí? En represalia en contra del gobierno, en represalia de que tenían al no sé quién capturaron y empezaron a hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso se las muestro porque puede suceder y miren, no quedó nada, es en serio. ¿Qué hizo Banamex? El Banamex de ahorita no es el Banamex que existía. Tuvo que reconstruir toda la instalación, reconstruir todo. ¿Cuántos papeles había ahí? Los equipos de cómputo, no sé, el dinero, pero era sábado, si no mal recuerdo, fue un sábado, porque no había gente, o sea, no se fueron contra la gente, se fueron contra la institución, o sea, contra el edificio. No, imagínense que se hubieran ido contra la gente un lunes, aquí todo súper lleno, antes de la pandemia, pues obviamente hubiera habido muchos muertos, y esta vez no hubo ni muertos ni heridos, o sea, pasaron, o según ahí lo que la gente cuenta, porque yo andaba afuera, pero pasaron los carros y aventaron las bombas Molotov, y miren todo lo que pasó. O sea, no hay que descartar nada. Tampoco es que vivamos con pesimismo, ¿eh? Yo no soy tan pesimista, trato de ser optimista, pero en cuestión de ya de la informática, de nuestra información y de base de datos, ahí sí hay que ser pesimistas, ¿no? Porque lo que a lo mejor nunca nos había pasado, nos puede pasar, ¿sí? Y eso precisamente yo también me estaba acordando, no sé qué día, un día en la tarde, noche, y dije, tengo mucha información que no he respaldado. Alguna está en el SharePoint, ¿no? Pero otra, hay esa información que no he respaldado, o sea, de mi diplomado, por decir, no tengo nada respaldado en la nube o en algún otro lado, en algún dispositivo. Y dije, tanto que hablo yo de eso y no lo he hecho, ya lo voy a hacer. Entonces, no sé, ya no sé, o sea, ustedes cómo lo vivieron en esa época, pero la verdad es de que estuvo difícil. Bueno, solamente les quiero mostrar entonces, ya para no, un entorno de base de datos, como ahorita estoy compartiendo todo el escritorio, no hay problema, ¿sí? Todo el entorno que tiene un sistema gestor de base de datos, ¿sí? En este caso, yo uso SQL Server, ya lo eché a andar, esto ya lo vamos a cerrar. De esta sí se las subo, ahí la tienen. Esta tiene otras cosas que no es que no les interesen, pero para esta materia no.
como ya es el administrador de bases de datos, ¿sí? Que, bueno, realmente todas las funciones que realiza. Esa del tornillo está buena. Muy bien. Entonces, en este caso, bueno, yo entro como superusuario y este es nuestro entorno. En la mayoría de los sistemas gestores de base de datos, sí, yo sé que se ve un poco chiquito, pero vamos a tener esta parte, ¿sí? Que es, fíjense, o sea, es como si manejáramos otro lenguaje de programación, es otro entorno. Y lo que yo les mencionaba, aquí voy a tener yo el manejo de las bases de datos. Todas estas bases de datos son las que yo tengo aquí, son las que se manejan, ¿sí? Y no necesariamente, como lo mencionamos, tiene que ser una, también pueden ser varias. Ahora, ¿cómo es que yo sé qué tablas tiene cada una? Bueno, vamos a la de AdventureWorks, que es la que normalmente trabajamos, bueno, la trabajo yo como muestra, y porque es muy grande, porque fíjense, aquí abro y cada una, bueno, voy a abrir dos, a ver, esta de banco. Por decir, cada base de datos tiene sus propios diagramas, tablas, vistas, programación, almacenamiento y seguridad, ¿sí? Entonces, dentro de las tablas, fíjense, aquí estas son muchas. En el caso de AdventureWorks, es una base de datos muestra de Microsoft, ¿sí? Pero tiene ya registros, ¿sí? A diferencia, a lo mejor de esta, ¿no? Por decir, del banco, esta nada más tiene dos tablas, ¿sí? La de cuentas y movimientos. Entonces, aquí ya podemos ver y aquí ya las podemos inclusive manejar, podemos irlas manipulando para nosotros tener ahí el manejo de esa información. Ahora, ¿cómo es que yo puedo, por decir, hacer una consulta? Ya aquí ya vamos a trabajar ya con consultas. Bueno, puedo dar aquí en nueva consulta o directamente acá con el botón derecho y dar nueva consulta. No vamos a empezar ahorita, es solamente para mostrarles el entorno porque ustedes, dependiendo del que utilicen, cambia un poquito, pero realmente vamos a tener casi lo mismo. Es cómo vamos a manejar nuestras bases de datos, donde las tenemos ahora sí que almacenadas y en una parte en blanco que nos va a servir para la programación. Y la programación va a estar dada en SQL, ¿sí? En ese lenguaje que espero que ya estén investigando un poquito acerca de él, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña consulta. Claro, a ver, aquí también hay que aclarar que estas bases de datos ya están definidas, ¿sí? Estas ya alguien ya se encargó de hacerlas, que como dijimos era el administrador de base de datos. Bueno, vamos a abrir el de jardinería, que creo que a lo mejor es el que les interesaría. No me acuerdo bien si es de un alumno o es... Pero fíjense, o sea, lo que yo les mencionaba, aquí están. Sí es de un alumno Ya tenemos lo que es cliente, al contrato, al empleado, ¿sí? Este es empleado materiales, jardín, y esta es la relación, Porque así le puso el muchacho. Jardín, plantas, ¿sí? Ya las tengo. Ahora, a ver, vamos a decir, voy a cambiar aquí de base de datos. Voy a agarrar la de jardinería. Y si yo quiero, como ahorita ya está definida, alguien ya la definió, yo puedo hacer una consulta, ¿sí? Select, asterisco. La más sencilla, la consulta más sencilla que se van a encontrar en base de datos es el select asterisco from. A ver, lo voy a hacer un poquito más. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que voy a seleccionar todas las columnas de cliente, ¿sí? Y esto ya me ayuda ahí.
Esa es la consulta más sencilla que ustedes se pueden encontrar. Y es lo mismo, nada más que aquí no tenemos un begin, no tenemos un end todavía, ¿sí? Y la puedo ejecutar. Así tienen ahí alguna información. Y aquí podemos ver lo que vimos en nuestra diapositiva. Es decir, tengo una columna, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, colonia, calle, que son las columnas o son los atributos de esta tabla, que es cliente, ¿sí? ¿Y qué dijimos que eran estos renglones? 1, 2, 3, que en este caso nada más tienen 3, pues son los registros, ¿sí? Son los registros que están teniendo, en este caso, para la base de datos. Aquí ellos eligieron el ID del cliente como clave primaria, pero SQL Server siempre les va a dar que es otro índice que él maneja internamente. Ustedes aquí, a lo mejor él pudo haber dicho, pues RFC, como dijimos ¿cómo se llama? Creo que Omar era el que lo tenía, más o menos, como RFC, que esa sea mi clave primaria. Sí, también puede ser, porque esta nunca se repite, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con las otras tablas. A ver, creo que, vamos a ver si tienen jardines. Por eso les digo, esta sí apréndansela, esta consulta es la que siempre van a tener. Quiero saber qué es lo que contiene cada tabla, así lo puedo hacer. Y ya, si se dieron cuenta, me desapareció la de cliente y ahora ya tengo esta. ID de jardín, la ubicación, el tipo, sí, la extensión y el tiempo. Ay, está mal escrito extensión. Quieren, a ver, vamos a ver si hay creo que contrato sí debe de haber. El contrato, ¿a quién va a relacionar en este caso? Ahí está, tiene su ID del contrato y miren, ahí está la relación. El ID del jardín, el ID del cliente y el ID del empleado. Cuándo inicia, cuándo termina, su tarifa e importe. A ver, lo único, no se me estresen, ¿eh? O sea, esto lo van a hacer en el sistema gestor de base de datos que ustedes elijan. No se los estoy pidiendo ya para ahorita, ¿eh? Ahorita solamente les estoy mostrando es que vamos a trabajar esta parte. Dedíquense ahorita a su programa. Esto ténganlo con ustedes. Luego lo pueden volver a repasar, ¿sí? No hay problema. Lo pueden volver a repasar. Y conforme vayamos avanzando en SQL, ustedes van a poder también empezar haciendo sus bases de datos, ¿sí? En este caso, su base de datos y sus tablas. Esto que les estoy enseñando es la consulta básica, pero ya está definida. Y nosotros necesitamos empezar por el create, base de datos, o el crear la tabla, y después darle los datos que quiero que tenga esa tabla, ¿sí? Entonces, no es porque ya les digo, ya me van a pedir. Sí se los voy a pedir, por eso les digo, nada más es que ahorita vayan viendo el entorno. Es diferente. Aquí no estamos hablando nada de Java, ni de lenguaje de programación, ni nada, ¿eh? Aquí esto es otro mundo, es bases de datos. Inclusive si yo aquí quisiera, aquí pudiera hacer todas las consultas y en Java solamente las puedo mostrar, porque este sistema gestor de base de datos es único. O sea, yo debo de tener mi base de datos jardinería y si luego voy a hacer la página web, bueno, se va a conectar a esta, ¿sí? A esta base de datos. No tengo yo por qué crear otra base de datos para la página web y otro para Java. Y si quisiera hacerlo en un, ¿cómo se llama? En una aplicación móvil, tener otra base de datos. No.
Aquí la ventaja es que es una sola base de datos, por eso les mostré el otro, el de los diferentes esquemas hacia una sola base de datos. ¿Sí? Entonces, pero pues es nada más para que se vayan dando una idea de todo lo que se tiene que, bueno, lo que se va a hacer. Lamentablemente, nos va a faltar mucho tiempo. Nos va a faltar tiempo para todo. Pero esto solamente es pues, una muestra de todo el potencial que ustedes tienen, ¿no? Y de todas las facilidades que también nos da el software, que ya no necesitamos nosotros estarlo creando, viendo, no, ahí se va a encargar ya todo de administrarlo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿todavía habría dudas con el proyecto? ¿O vamos bien? Bueno, no digo que a tiempo, pero sí por lo menos bien. Omar ayer dijo que sí. Muchachas, ¿ustedes también van bien? Ya me empecé a preocupar por Juan José. Sí, todo bien, solo pues, todavía me faltan algunas Ok. cosas, pero ahí seguimos avanzando. Ah, bueno, ok. Muy bien, entonces. Sí, yo también me atoré un poquito, pero creo que tengo un poquito de errores de sintaxis, pero ya los he estado corrigiendo. Pero sí, también ahí vamos. Ah, bueno, ok. Yo como les dije, la cuestión es ir avanzando y ustedes vayan decidiendo qué sistema gestor de base de datos quieren utilizar. O si ya han utilizado alguno y con ese se sienten a gusto, adelante. O si quieren utilizar este SQL Server, pues también. Porque esa consulta que hicimos ahorita del select asterisco from es también en MySQL, ¿eh? Y en Oracle, y es igual, ¿sí? No cambia, porque SQL es un estándar. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, entonces espero que sigan avanzando y la próxima semana vamos a continuar con este tema y pues yo creo que ya empezar a hacer nuestra base de datos, aunque no lo ahí, fíjense, ahí nada más está la base de datos y ya después vemos ya la conexión, ¿sí? Y ya decidimos lo de la interfaz, si no yo creo que sí nos vamos a quedar con su modo, pero bueno, ya veremos la próxima semana. Y sí, el lunes es libre, ¿eh? Pero bueno, aprovechenlo, si no van a tener clase. Aprovechenlo para programar. Maestra, ¿cuándo hay que enviar el programa? Pues ya tan pronto como lo vayan teniendo. Ok, gracias. Nada más, como les dije, recuerden que al final sí vamos a tener todo, ¿eh? Interfaz gráfica, conexión a base de datos y que funcione, pues, obviamente. Sale. ¿Sí? Ok. Sí. A ver, Me entonces antes que se me quito. vayan, el jueves en la tarde, ¿podríamos hacer el examen de sistemas distribuidos? Ya para desafanarnos de eso, aunque lo del programa todavía siga quedando. Este jueves que viene. Jueves 19. El de base de datos entraría en otro examen, ¿eh? En ese ya no. Ya nos faltan 2 exámenes. Sistemas distribuidos y base de datos. Ya, para terminar. Y entonces ya nada más nos queda el programa. ¿Sí, Omar? A ver, ya no te escucho. Digo que sí, por mí no hay problema el día que sea. ¿Sí? Ok, y si quieren igual en la tarde de 5 a 6 para que ustedes ya también estén más tranquilos.
Ok, entonces para preparar. ¿Tendríamos clase ese día, maestra, normal? ¿El jueves? El jueves. Los jueves nada más es de 1 a 2, nada más que ayer quise darles 2 horas por la hora de hoy. Ah, ok. ¿Sí? Entonces Sí, el está bien. jueves nos veríamos yo creo de 1 a 2 y ya en la tarde el examen. De acuerdo. Maestra, me quedó duda, o creo que me perdí un poquito. ¿Lo de interfaces también lo vamos a entregar? Sí, ya, o sea, el proyecto final es ese. Ese es el que van a entregar hasta el 10, ese sí hay fecha. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre ustedes van a entregar, a más tardar, espero que antes, ustedes van a entregar ya ese sistema terminado. O sea, con conexión a base de datos, con interfaz gráfica y bueno, obviamente funcionando, ¿no? Dando de alta, dando de baja y todo. ¿Y ¿Sí? funcionando todos los módulos? Pues a lo mejor el de plantas no, porque las imágenes sí se tratan un poquito diferentes, pero la idea es que así sea, que se pueda hacer un contrato, que se pueda sacar la nómina, ¿no? Todo eso. Bueno, sacar la nómina me refiero a calcularla, ¿eh? Tampoco es que se va a mandar a imprimir y todo eso. ¿Mm? Ah, ok. Pero lo demás sí, bueno, los que sí están como que más funcionables, Sí, sí. los que ya están haciendo, pues eso sí, ya, o sea, las altas, las bajas, las consultas, sí, las modificaciones, es más, las consultas ya ven, ahorita ya hicimos, entonces esa misma. Ujú. Muy bien, gracias. Así que pónganse, ese sí, su deadline o fecha límite el 15 de diciembre, porque a más tardar el 18 nosotros tenemos que pasar calificaciones. Y bueno, tienen ustedes una semana más, que es la del 7 al 11, que es la de segundas oportunidades. Pero aquí en este caso, pues no, ustedes no tienen segundas oportunidades, pero lo podemos aprovechar o ustedes lo pueden aprovechar para terminar ya su programa. O sea, no lo voy a hacer de que, que falle, ¿eh? No. A lo mejor les va a faltar validar, les van a fallar algunas cosas, pero sí por lo menos la mayor parte ya terminado, ¿sí? Tampoco vamos a poner así de sangrón, así, ni siquiera estamos en vivo, ¿sí? Pero sí que de alta, de baja, se hagan consultas, se haga el contrato, ¿sí? Maestra, ¿usted sabe más o menos en enero cuándo se regresa a clases? ¿O se regresa hasta marzo? No, ustedes como están de tiempo completo regresan como nosotros. El, ¿dónde está? Aquí lo tengo. El 7 de enero. El 7. ¿Por qué tan... Pero las clases empiezan el 25 de enero. Bueno, yo sé que no vamos a regresar a la escuela, eso es lo que yo sé hasta ahorita. Pero ustedes no sé qué trabajo les vayan a poner, ¿eh? O sea, así como a nosotros nos ponen cursos, a ustedes también les ponen trabajo en esas semanas, porque el semestre empieza el 25 de enero. Ah, ok. Entonces, Usualmente empiezan así, pero ustedes ya se tienen que presentar el 7. Si fuera en vivo, el 7 ustedes tendrían que regresar porque son tratados como trabajadores. Entonces ya yo creo Lupita les dirá, ¿saben qué? Va a haber un curso o un taller del 11 al tal de enero, o, o su asesor o asesora les va a decir, quiero que en esa semana aprendas tal herramienta o me hagas tal avance de la tesis, ¿sí? Del proyecto. ok. Así, Entonces, sí, si como quieren, que del 25 sería como que un trabajo pues extra y del 25 ya iniciamos clases bien con las materias. eh, Ah, ok. sí, sus vacaciones tómenlas como las de nosotros, o sea, los de los maestros, que en este caso es del 21 al 6 de enero, del 21 de diciembre al 6.
Por eso es que nos están pidiendo que el 18 nosotros pasemos a más tardar calificaciones. Por eso yo también les estoy poniendo esa fecha del 15. Que yo espero que antes. Bueno, no he visto, pero si más o menos, si ya Omar arregló sus problemas, que era que fue el código que vimos, y la mayoría más o menos va así, no van a llegar al 15, antes ya lo van a tener. Porque lo demás ya son conexiones, diseño y todo, que les funcione y ya, con eso ya lo hicimos. ¿Sí? Muy bien, pues ¿alguna otra duda? Si no, pues aprovechen su fin de semana programando